Mi nombre es Geraldine Caracas Jiménez y mi compañera Brenda Juliana May Quiñones. El día de hoy vamos a realizar una exposición en donde analizaremos cómo se estructuran los principales documentos internacionales que pues han dado forma al concepto de sostenibilidad. Entendiendo que hoy la sostenibilidad es una necesidad, ¿sí? Una necesidad de la sociedad en general, en vista de que a lo largo de la historia económicamente se han dado unos patrones que han ido evolucionando hasta llegar a la industria y todo eso ha hecho que hoy la tierra, ¿sí? El medio ambiente y otras cosas en general se vean afectadas y necesiten tener una sostenibilidad para garantizar pues la continuidad de todo. De esta manera vamos a iniciar, ¿sí? Con el concepto de sostenibilidad, abordándolo desde el año de 1987, es decir, desde el informe de Brundtland hasta los procesos que se han dado hasta la actualidad, es decir, hasta el 2025, en donde pues finalmente vemos que la sostenibilidad es un reto, es un desafío y es una necesidad. Pues básicamente, para iniciar, voy a abordar en primera medida el primer concepto, pero me voy a permitir en este momento compartir pantalla para que puedan ustedes observar eh, la línea de tiempo que hemos realizado. Creo que en estos momentos ya la están apreciando en sus pantallas, ¿sí? Y pues en esta línea de tiempo, como les indico, vamos a partir del año de 1987. En ese año es donde aparece el informe de Brundtland, ¿sí? Tiene una estructura conceptual y normativa. Este informe tiene un título bien llamativo y ese título es Nuestro futuro común. En este documento es donde por primera vez se habla de sostenibilidad del concepto como tal. Es decir, que en este informe nace propiamente el concepto de sostenibilidad, ¿sí? Este informe básicamente está estructurado en tres niveles. Primero se identifica la crisis ambiental y social como resultado de los modelos de desarrollo que han venido siendo insostenibles, ¿sí? En segunda medida, integra un análisis económico y social, ambiental, eh, y como tercera medida se menciona el concepto de sostenibilidad, como ya les mencioné, y básicamente este concepto hace referencia a que el desarrollo sostenible es aquel, ¿sí? Que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de, de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, aquí nosotros en palabras resumidas decimos ese concepto, lo colocamos ahí en nuestra línea de tiempo y básicamente decimos que sostenibilidad es desarrollarse hoy sin afectar el futuro de las nuevas generaciones. Esta definición básicamente incorpora dos ideas centrales, ¿sí? Primero, la prioridad de satisfacer las necesidades humanas, especialmente las básicas. El ser humano tiene una relación de dependencia con la naturaleza. El ser humano necesita los recursos que le ofrece la naturaleza para sostenerse, para sobrevivir. Pero entonces, ¿cómo explotamos esos recursos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que esos recursos no lleguen a extinguirse? ¿Cómo no afectamos a esas futuras generaciones? De esa manera, en segunda medida, este documento o este concepto más bien hace un reconocimiento de los límites. Existen unos límites ambientales y sociales que condicionan el desarrollo. En este sentido, el informe concibe el desarrollo sostenible como un proceso que debe ser dinámico, un proceso
que integra el crecimiento económico, pero también la equidad social, pero también la protección ambiental. La sostenibilidad entonces implica respetar esa parte ambiental, pero también tener en cuenta otros elementos como lo son los sociales, los económicos, los políticos, ¿sí? Y propone unos límites generales para las políticas públicas, para que exista una cooperación internacional, para que exista una gobernanza ambiental, ¿sí? Eh, pues desde el punto de vista estructural como tal, este informe no plantea unas metas cuantificables, ¿sí? Sino que es un marco normativo, es un marco más bien conceptual eh, que aparece pues en esta época. Como segunda medida, en nuestra línea de tiempo, nos dirigimos al año de 1992. En el año de 1992, pues va a aparecer lo que se va a llamar la Cumbre de la Tierra, que se va a dar en Río de Janeiro, ¿sí? Y pues básicamente podríamos decir que la Cumbre de Río representa un salto de eso que se habló allá en el informe de Brundtland, que fue algo conceptual, es decir, muestra un salto de lo conceptual ya a lo operativo como tal, ¿sí? Esta declaración está estructurada en 27 principios. Aquí no se va a hablar de todos esos principios, pero sí se van a traer a colación algunos de ellos que resultan ser bien importantes y determinantes para hacer un análisis. El primero de ellos entonces sería el principio de desarrollo sostenible. Este principio establece que el desarrollo económico debe realizarse de manera compatible con la protección del medio ambiente. No se trata de frenar el desarrollo o lo que nosotros o en esta sociedad actual se conoce como desarrollo, sino de reorientar ese desarrollo, ¿sí? El segundo principio habla de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Miren, esto es bonito. ¿Sí? En esta parte se reconoce que todos los estados o todos los países o todas las personas somos responsables, ¿sí? De la protección ambiental, pero no en la misma medida. Es decir, ¿a qué se debe eso de que no en la misma medida? Pues básicamente los países desarrollados sabemos nosotros que tienen una deuda con el medio ambiente porque en últimas tiene una mayor responsabilidad debido a su contribución histórica a la degradación ambiental, ¿sí? Pues a su mayor capacidad económica y tecnológica. Entonces, este principio introduce una dimensión de justicia ambiental global, es decir, el que más contamina es el que más responsabilidad tiene en todos estos procesos, básicamente. Aparece un tercer principio, que es el principio de la equidad intergeneracional, y básicamente en este principio se plantea que las decisiones actuales deben considerar los derechos de las futuras generaciones, es decir, cómo me voy a consumir todo, cómo voy a quedar con el planeta Tierra, cómo voy a hacer que se extingan esos recursos naturales y no voy a pensar en las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, básicamente aquí se hace un llamado a esa parte, se introduce también una perspectiva ética de largo plazo, donde se señala que el uso de los recursos naturales debe garantizar su disponibilidad y calidad en el futuro, ¿sí? Un cuarto principio es el principio de integración del medio ambiente en las políticas de desarrollo. Es necesario integrar en las políticas de desarrollo toda esta temática del medio ambiente. Por esa razón, en este punto se establece que la protección ambiental no debe tratarse como un tema aislado, sino que debe integrarse en las políticas económicas y sociales. Y si hablamos desde el ámbito educativo, bueno, entonces, ¿cómo nosotros como docentes contribuimos a que nuestros estudiantes sean conscientes de que hoy necesitamos una sostenibilidad en diferentes escenarios, pero principalmente en el escenario medioambiental? ¿Cómo entonces nosotros formamos estudiantes críticos que estén allí en la jugada, que no sepan pues que esto es algo lejano, sino que es algo que nos compete a todos? ¿Sí? Bueno, seguidamente en esta misma parte podemos hablar de la Agenda 21, que es un documento ya que está estructurado en cuatro sesiones o cuatro dimensiones.
como les digo, cuando hablamos de sostenibilidad no solamente hacemos alusión a lo medioambiental, sino que se integran otras cosas. Entonces aparece la dimensión socioeconómica, aparece la gestión ambiental, el fortalecimiento de actores sociales y los medios de implementación. Ya vamos a ver más detalladamente de qué tratan cada uno de ellos. Em, Seguidamente, pues decimos que recibe su nombre haciendo alusión al siglo XXI y su propósito principal es orientar a los países hacia un modelo de desarrollo sostenible en donde se articulen pues todas esas dimensiones que ya hemos mencionado, lo social, lo económico, lo político, lo ambiental, ¿sí? Entonces buscas promover un desarrollo mediante la integración de todas estas dimensiones que ya mencioné, ¿sí? Y pues para eso vamos a decir brevemente qué son cada una de estas dimensiones. En la primera dimensión, que es la socioeconómica, aborda problemáticas sociales, económicas que afectan directamente a la sostenibilidad, perdón, cosas como la pobreza, la educación, la dinámica poblacional, ¿sí? Los patrones de consumo que existen hoy día. Por otro lado, tenemos a la gestión ambiental que se centra en la protección y el uso sostenible de los recursos naturales, bien sean de los suelos, del agua, del aire, de la biodiversidad, de los ecosistemas frágiles, ¿sí? El tercero habla del fortalecimiento de los actores sociales, es decir, todos debemos reconocer que tenemos un papel fundamental como actores sociales en la sostenibilidad, donde se integran mujeres, jóvenes, niños, pueblos indígenas, pueblos afro, ¿sí? ONG, es decir, que esto es una situación que nos compete a todos, se promueve una participación activa, una participación ciudadana, ¿sí? Como cuarto elemento, entonces aparecen los medios de implementación y básicamente se establecen las herramientas necesarias para llevar a cabo la Agenda 21. Se habla de educación ambiental, de ciencia y tecnología, de cooperación internacional, de recursos financieros, ¿sí? Y allí estamos abordando, pues, en esa línea de tiempo, el año de 1987 seguido del año de 1992. A continuación, entonces, mi compañera Brenda Juliana les va a abordar los otros años y va a hacer, pues, brevemente una explicación de qué tienen que ver cada uno de ellos. Muchas gracias. Buenas noches, profe, buenas noches, compañera. Mucho gusto, mi nombre es Brenda May y les voy a exponer o les voy a hablar acerca de la evolución histórica de sostenibilidad del año 2012 y 2015. En el año 2012 encontramos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río más 20, que se realizó pues en este año con el propósito de evaluar los avances logrados desde la Cumbre de la Tierra de 1992 y redefinir las estrategias globales frente a los persistentes problemas ambientales, sociales y económicos. Este escenario evidenció que pese a los compromisos internacionales asumidos durante 2 décadas, las desigualdades sociales, la degradación ambiental y la pobreza estructural no solo persistían, sino que se habían profundizado, especialmente en los países en desarrollo. El documento
final de la conferencia, El futuro que queremos, reconoce explícitamente las limitaciones de los enfoques adoptados hasta ese momento y subraya la necesidad de una transformación estructural en los modelos o de los modelos de desarrollo sostenible vigentes. En este sentido, Río más 20, esta conferencia marca un punto de inflexión al señalar que el crecimiento económico, cuando no está acompañado de equidad social y de sostenibilidad ambiental, resulta insuficiente para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Esto según dicho por la UNESCO 2015. Uno de los aportes centrales de Río o de esta conferencia Río más 20 es el énfasis en la transformación de los patrones de producción y consumo, los cuales son identificados como una de las principales causas de la crisis ambiental a nivel global. Frente a este desafío, la educación adquiere un papel estratégico al ser concebida como un proceso integral orientado no solo a la transformación o a la transmisión de conocimientos, sino a la formación de ciudadanos críticos, participativos y socialmente responsables. Desde esta perspectiva, la educación para el desarrollo sostenible debe fomentar el pensamiento crítico, la participación democrática y el compromiso ético, permitiendo a los sujetos comprender las interrelaciones entre lo social, lo económico y lo ambiental. Según Camacho y Sanabria, 2017, sostienen que la relación entre educación y sociedad debe configurarse desde una mirada transformadora, en la cual la escuela y la universidad asuman un rol activo en la formación de ciudadanos capaces de cuestionar los modelos de desarrollo dominantes y proponer alternativas más justas y sostenibles. Así, esta conferencia de Río más 20 consolida la idea de que la educación no es un componente accesorio del desarrollo sostenible, sino un eje fundamental para la transformación social, al promover procesos reflexivos que inciden directamente en las decisiones individuales y colectivas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la justicia social. Entonces, pues ahí vemos que en este año 2012 se hace una evaluación de los avances desde 1992 y se hace una búsqueda de nuevas estrategias. Ahora pasamos al año 2015, en donde encontramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015 representa el momento de mayor concreción y operativización del concepto de desarrollo sostenible a nivel global. A través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de las Naciones Unidas establecen un marco común de acción que integra de manera explícita las dimensiones social, económica y ambiental, superando los enfoques fragmentados de décadas anteriores, según las Naciones Unidas 2015. A diferencia de iniciativas previas, estos objetivos de desarrollo sostenible se caracterizan por contar con metas claras, indicadores medibles y un horizonte temporal definido, lo que permite evaluar los avances de manera sistemática. En este contexto, la educación ocupa un lugar central, particularmente a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Estos objetivos, número 4, reconoce a la educación como un eje transversal para el cumplimiento de los demás objetivos en la medida en que contribuye el desarrollo de capacidades humanas, la reducción de desigualdades, la promoción de la equidad de género y la construcción de sociedades pacíficas y sostenibles. Desde esta mirada, la educación para el desarrollo sostenible se plantea como un enfoque pedagógico
orientado a formar ciudadanos capaces de comprender la complejidad de los problemas contemporáneos como el cambio climático, la pobreza, la exclusión social y la pérdida de biodiversidad, y de actuar de manera responsable y solidaria frente a estos desafíos. En el caso de Colombia, en el caso colombiano, la implementación de estos objetivos se articula a través del cumplimiento, a través del COMPES 3918 del año 2018, el cual establece la Estrategia Nacional para el cumplimiento de la Agenda 2030, así como mediante los informes de seguimiento elaborados por el Departamento Nacional de Planeación del año 2022. Estos documentos evidencian avances significativos en áreas como cobertura educativa y acceso, pero también señalan desafíos persistentes en términos de calidad, equidad y de formación docente. Según Quijano y Sigua 2021, destacan que uno de los principales retos para que la educación contribuya efectivamente al desarrollo sostenible es el fortalecimiento de la formación docente en pensamiento crítico, enfoque territorial y sostenibilidad, de modo que los educadores puedan integrar estos principios de manera transversal en sus prácticas pedagógicas. Y de esta forma, la Agenda 2030 plantea no solo un conjunto de metas, sino un cambio profundo en la manera de concebir y ejercer la educación en contextos locales y globales. Entonces, de esta manera, pues concluimos que en el año 2015, pues se establecen metas globales para un mundo más justo y sostenible. Ahora pues finalmente podemos concluir que la historia del concepto de desarrollo sostenible refleja un proceso dinámico y progresivo, atravesado por avances conceptuales, debates políticos y críticas provenientes de distintos contextos, especialmente desde América Latina. Desde el informe de Nuestro Futuro Común hasta la consolidación de la Agenda 2030, vemos que el desarrollo sostenible ha evolucionado de una definición general a una agenda global con objetivos concretos. Entonces, pues esto es un avance gigante a nivel de la historia, en la cual la educación ocupa un lugar estratégico para el campo educativo. Y este recorrido histórico implica asumir un compromiso ético, político y pedagógico con la formación de ciudadanos críticos capaces de cuestionar los modelos de desarrollo dominantes y de participar activamente en la construcción de sociedades más justas, más equitativas y más sostenibles. También hacemos énfasis en que la educación, en este sentido, no debe limitarse solo a la transmisión de contenidos, sino orientarse a la formación integral de sujetos conscientes de su responsabilidad social y ambiental. Y ahora ya pasamos como a una perspectiva más actual marcada por las crisis globales como el cambio climático, las desigualdades sociales y los efectos de la pospandemia. Entonces esto se hace evidente que la educación es una condición, esto hace evidente que la educación es una condición indispensable para la transformación social. Más que un medio para alcanzar el desarrollo sostenible, la educación se constituye como su base estructural, en la medida en que permite resignificar las relaciones entre sociedad, economía y naturaleza, y promueve la construcción colectiva de futuros posibles orientadas al bienestar común y a la sostenibilidad de la vida. Entonces, pues hasta aquí llega nuestra exposición. Muchas gracias, profe, por su atención y su colaboración. Muchas gracias, Geraldi. Feliz noche. Hasta luego.